Bueno, abran sus Biblias al Salmo 32. Salmo 32. Si hay alguien aquí que estuvo en el culto de inglés, entonces van más o menos a escuchar el mismo mensaje, pero en otro idioma. Salmo 32. Y no voy a predicar todo el capítulo, voy a dividirlo para el próximo domingo de la Santa Cena, pero es un salmo que yo creo que conocemos, especialmente yo, porque si tú eres como yo, que tiene una sensibilidad a su propio pecado y a la santidad de Dios, entonces te encuentras leyendo los salmos y los salmos de confesión, como Salmo 32, un salmo de confesión, tal como Salmo 51, y uno desea confesar sus pecados, ¿verdad? Uno desea regularmente, es una marca de uno que ha sido nacido de nuevo por la gracia de Dios y ha sido salvo, es que uno reconoce que todavía es pecador, pero su salvación, su vida eterna, todo fue comprado por Cristo Jesús y uno está dependiendo solo en Jesús, su justicia, su obra justa, su resurrección para su propia salvación. Pero Salmo 31 es esos salmos que nos estimula a confesar, a reconocer nuestra pecaminosidad, pero también encontrar la bondad de Dios, que hay gran gozo y alivio y libertad espiritual con el perdón de Dios. Dice Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedas de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hay pocos sentimientos que son tan perturbadores y paralizantes como los sentimientos de culpa y miedo por un pecado o pecados no confesados. Pero por el otro lado, hay pocos que están sentimientos que están tan aliviantes y que al saber que todo ha sido ahora perdonado por Dios. Vemos aquí en Salmo 32 dos maneras de lidiar con el pecado. Uno es personalmente servicial, uno que ayuda a la persona y glorifica a Dios por recibir su abundante gracia. Y la otra manera es
personalmente hiriente y deshonra a Dios por violar su absoluta santidad. Entonces, en Salmo 32, David escribió una canción bajo la inspiración del Espíritu Santo a la luz de su adulterio con Betsabé y su disposición de a traer el esposo de ella a la muerte. Y entonces, esto es un salmo confesional. Pero es interesante, un salmo confesional de David, pero inspirado por el Espíritu Santo para ser aplicado a cada persona en la congregación, cada persona entre el pueblo de Dios, cada persona que lea o canta este salmo. Porque regularmente los salmos, como el Salmo 32, eran para ser cantados como nuestros himnos en los domingos, será cantado por el pueblo de Dios, para acordarse de la necesidad y del el gozo de confesar los pecados de uno y experimentar el perdón de Dios. También lo que él hace aquí es recordar a las personas qué pasa cuando uno no está confesando sus pecados, cuando uno está viviendo con el peso de su conciencia, informado por la revelación de Dios, su voluntad revelada a través de su palabra, pero también conociendo quién es Dios como santo. Entonces vemos aquí que hay ese peso, esa angustia, pero también David se regocija por lo que sucede cuando hay confesión y arrepentimiento de pecados. Entonces en el Salmo David recuerda a cada persona que lo lee o lo canta de dos cosas. Y es cada persona porque cuando uno lee aquí, por ejemplo, los primeros dos versículos, él está hablando de la persona en general. Él no solamente, luego, como en versículo 3, él habla de su propio testimonio, pero en los primeros dos versículos él habla del hombre o de la persona en general. Esto aplica a cada hombre, a cada mujer. Y él termina con otra vez acordando a la congregación, esos que quieren vivir en sus pecados, sin confesión, sin arrepentimiento, ¿qué pasará con ellos? Pero él manda a esos que han recibido el perdón de Dios, que han sido justificados por Dios, que se han alegrado, que deben cantar con júbilo. Entonces, está la expresión de la bienaventuranza y el mando de ser gozoso por haber arrepentido de ser un pecador, de sus pecados, y confesarlos y recibir, buscar a Dios y recibir su perdón. Entonces, la primera cosa que vemos que David recuerda a cada persona es que el perdón de los pecados trae no solo una condición gozosa, pero también un estado de bienaventuranza o un estado exitoso. La palabra ahí, bienaventuranza, tiene que ver no con la emoción en sí. Muchas veces se traduce y se enseña gozoso son o contentos son. Para la palabra aquí, bienaventurado, es la palabra en hebreo, asherei. En el Nuevo Testamento lo sabemos por la palabra makarios, bienaventurados. Sí hay gozo, hay felicidad, pero primordialmente la felicidad está arraigado en una realidad objetiva que tiene que ver con la relación que tiene que ver con la relación de uno, su propia relación con Dios. No es una sensación
o meramente una emoción. Un verdadero sentimiento y emoción de felicidad y gozo derriba de esta condición, derriba de este estado de bienaventurado, pero muchas veces uno puede estar en una circunstancia externa, uno está sufriendo, a lo mejor con muchos dolores, está pasando por un mal tiempo y en esos momentos no hay esa sensación de felicidad. Puede haber, vas a sentir sensaciones de angustia, de fatiga, de cansancio, de no sé si voy a soportar esto. Estaba hablando con una hermana después del culto en inglés y su esposo. Están pasando por un mal tiempo con su mamá, que no es creyente. Y ahí mismo empieza a llorar. Y oramos ahí un momentico porque se sentía ahí palpable el peso, la angustia que estaba pasando ella por lo que está viendo en las vidas de su propio padre, pero vidas que no tienen esperanza. Una vida sin Cristo, una vida que solo si mueren hoy van al infierno. Y le da mucha tristeza. Pero tú sabes qué, como una persona perdonada, por ejemplo, ella todavía es una persona bienaventurada, hasta en sus lamentaciones y llantos. Porque no es solo la sensación de felicidad, es estar en una posición y un estado que trae al fin felicidad, no importando las circunstancias, no importando las situaciones. Hay otro, el mejor ejemplo de esto es el Señor Jesucristo. Otro buen ejemplo fue Pablo, que aunque Pablo estaba en la cárcel y dijo, aunque él estaba, aun cuando estaba en circunstancias sin comer, pasando hambre, o cuando él estaba satisfecho con mucha comida y todo lo estaba viendo bien, él dijo que yo tenía que aprender a ser contentado en todas mis circunstancias. ¿Por qué? Porque es por la fuerza de Cristo que Él lo puede hacer todo. Porque Él puede ser contentado en todas circunstancias. Muchas personas están buscando, ¿verdad? La gran mayoría de las personas que viven en este mundo están buscando la felicidad. Están persiguiendo la felicidad, pero lo persiguen con riqueza o con poder. A lo mejor lo quieren encontrarlo para teniendo hijos, nietos, a través de la compañía de familia o de amistad, a lo mejor una buena vacación, a lo mejor comer buena comida, y se sienten contentos en esos momentos. Se sienten bien. Se sienten bien en el sexo, se sienten bien en el entretenimiento. Pero si la felicidad todo depende en esas situaciones, entonces ya tú sabes lo que va a ser el resultado. Está la sensación de felicidad, la sensación de un bienestar en el momento, pero es un solo momento. Pasará ese momento y que viene luego un gran vacío. Es la sensación que mi vida todavía es vacía. Y ahora tengo que buscar otra cosa o otra vez, entretenerme otra vez o hacer otro juego, buscar más dinero, tener más lujos o mejores amigos y tener buena compañía o tener buenas relaciones íntimas. En ese momento, ¿verdad? Vamos a ir un fin de semana, vamos a ir a festejar, vamos a ir a las discotecas, vamos a tomar. Pero ¿qué pasa cuando viene la próxima mañana? El lunes. ¿Qué pasa en los días de lunes a viernes? Especialmente cuando los problemas de la vida van a venir y vienen.
pero están buscando la felicidad en sus circunstancias, entonces no dura. Pero el bienaventurado que tiene una buena relación, que es aceptado por Dios y en este contexto perdonado por Dios, va a tener una felicidad y un gozo duradero. No es solo una sensación, es un bienestar en el alma, que todo está bien, y eso lo lleva a darle gracia en todas circunstancias y ser contentado. Ahora, si está luchando con eso, entonces bienvenido al club. Todos nosotros luchamos con eso, porque muchas veces perdemos o quitamos la vista en el Señor Jesucristo, en la gran salvación que nos ha dado, el perdón que tenemos, la relación de ser aceptado por Dios. Cuando nos olvidamos que en un punto de nuestra vida estamos en el camino al infierno y ahora Dios nos ha mostrado misericordia y ahora estamos en el camino al cielo, se nos olvidamos eso, ¿verdad? Y nada más estamos encajados en las cosas de este mundo. Y claro, todavía tenemos que luchar con nuestros deseos pecaminosos. Entonces, no digo todo eso de decir que llegando a un punto donde uno está completamente contentado y satisfecho y gozoso, es siempre que uno lo va a sentir en todo tiempo, sin excepción. No, es una lucha, pero cuando uno está andando en el Señor, que incluye como marca de un cristiano, marca de ser uno nacido de nuevo por el Espíritu Santo, es que vamos habitualmente a confesar nuestros pecados porque hemos deshonrado al Señor, somos destituidos de la gloria de Dios. Queremos complacer a nuestro Padre celestial y santo y no queremos que nuestro pecado sea una barrera que traiga una división y quita el gozo de nuestra comunión. Entonces vamos a estar andando en la manera que deberíamos andar en la voluntad del Señor. Y así, más y más, con la maduración espiritual, entonces uno ve que, sí, ¿tú sabes qué? La vida que yo tengo en Cristo, no importando las circunstancias está bien. Amor, una de las mejores ilustraciones que vemos en la Biblia, ya lo sabemos claramente es de David también, cuando él dijo: Jehová, mi pastor, nada me faltará. Él lo dijo eso cuando él tenía problemas con su familia, su hijo lo botó, su hijo lo quería matar, pero en sí lo esforzó de huirse de su propio, su hijo Absalón lo esforzó de huirse de su propio reino y se encontró en el desierto y todavía ahí él pudo otra vez redescubrir que no hay nada que él necesita en esta vida que el Señor, y que todavía con todas las cosas que él sufre, todavía puede decir que su copa está rebosando. ¿Por qué? Porque el bien y la misericordia de Dios lo seguirán todos los días de su vida. Es un testimonio de uno que es verdaderamente alegre, no importando las circunstancias externas. Es una persona bienaventurada. O el testimonio de Asaf en Salmo 73, donde él dice aquí, y aun cuando él estaba todavía sufriendo en la vida, hasta sufriendo con su salud, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Quién entre nosotros aquí podrá decir que de verdad no deseo más nada en la tierra que tú, Dios? Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien.
Ese es el gozo verdadero. Esa es la persona bienaventurada. Estar cerca de Dios, no importando las circunstancias. Donde Él se encuentra, donde Él está experimentando cualquier cosa que está experimentando, sufriendo, no importa. Está cerca de Dios y Dios está cerca de Él. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Lo que David está diciendo aquí, aunque no es la única cosa que hace una persona bienaventurada, exitosa, verdaderamente feliz, es lo que él dice aquí. Sabemos que el Salmo 1 nos da otro ejemplo. Bienaventurado es el varón o la persona que se aparta del pecado y encuentra su felicidad en meditando en la palabra de Dios y medita en la palabra de Dios día y noche. Pero aquí es donde empieza para cualquier persona, si va a tener felicidad en el Señor, felicidad en la vida, tiene que venir primero por el perdón, recibir el perdón de Dios. Entonces, él está recordando a la gente aquí que hay alivio del dolor culpable, del dolor que viene de su culpabilidad, y por lo tanto es sabio, es prudente confesar el pecado, no ocultarlo, a venir a Dios por su perdón. Pero la segunda cosa que él recuerda a cada persona que lee o canta este salmo es que vivir con un pecado no confesado, donde no hay arrepentimiento, eso va a traer depresión. Eso va a traer una culpa opresiva, que hasta lo siente en su cuerpo. Y por lo tanto, negar a reconocer su pecado o su pecaminosidad es ser tonto. Y si eliges la segunda opción, entonces eso formará una experiencia de crisis. Porque como se ve aquí en este salmo, aunque no lo vamos a verlo en detalle esta mañana, si uno quiere negar sus pecados y confesarlo, eso va a perturbar la vida suya hasta que el Señor te pone de rodillas. Y el Señor puede hacer eso perfectamente y muchas veces lo hace con severidad. Pero si Él quiere ponerte en rodillas, lo hará. Pero cuando te arrodillas y busca la misericordia de Dios, lo que vemos aquí es la maravilla de lo rápido, de lo inmediato y de lo completo es el perdón de Dios, la gracia de su perdón. Entonces aquí, en Salmo 32, es acerca de elogiar la confesión del pecado y condenar la ocultación del pecado. La confesión del pecado trae la aprobación y el perdón de Dios, pero el encubrimiento del pecado trae la desaprobación de Dios y su disciplina. Se trata de la gran alegría de admitir humildemente tu pecado y recibir el perdón total de Dios contra una gran miseria que llega cuando uno es obstinado en su orgullo, rechazando la admisión de tu propio pecado y permaneces en conflicto con Dios y contra su santidad. Vemos ahí que los primeros dos versículos hablan de la bienaventuranza y los últimos dos versículos habla otra vez sobre alegría y júbilo que tendrán esas personas que son perdonados, justificados por Dios.
Si no, hay miseria, hay tristeza, hay depresión. Entonces, para esta mañana y por tanto, porque estamos celebrando la Santa Cena, sí, celebrando la muerte de Cristo, y proclamándolo a través de la Santa Cena, quiero nada más enfocarme en los primeros 2 versículos para poder apreciar lo que tenemos en Cristo Jesús, o lo que puedes tener si no lo has recibido todavía, la gran salvación y el perdón de Dios. Sabiendo que ese perdón ha venido a una persona que tiene, que tiene una gran profundidad de su pecaminosidad, o de su pecaminosidad es grande, profundamente grande. Entonces vemos aquí 3 perspectivas que en los primeros 2 versículos que David trae aquí, 3 perspectivas de la gran profundidad del pecado de cada persona y la más grande cobertura de la gracia perdonadora de Dios sobre esos pecados. Es muy parecido a lo que Pablo dice en Romanos capítulo 5, por ejemplo, cuando dice que cuando hubo ahí pecado, o donde reinó el pecado, dice ahí, la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. En otra palabra, ahí está multiplicado nuestro pecado, abunda nuestro pecado, pero sobreabunda la gracia de Dios. Eso es lo que David está diciendo aquí con estas 3 perspectivas. Está diciendo, sí, el pecado de uno es profundo y abunda, pero sobreabunda el perdón de Dios. Qué maravilloso es eso, ¿verdad? David usa 3 palabras principales para enfatizar las dimensiones integrales del pecado y la culpa humana. Y él usa 3 palabras también para enfatizar el concepto del perdón, cómo es absoluto y completo. Entonces, la primera perspectiva de la profundidad del pecado de una persona y lo más profundo es el perdón de Dios. Se ve ahí en versículo 1 cuando dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Transgresión aquí tiene que ver con la rebelión contra Dios. Que esto no es un pecado accidental, sino deliberado. Y es interesante que en la ley mosaica, y David sabía esto, por supuesto, no había sacrificio por este tipo de pecado. Los pecados intencionales, no se puede ahora dar una ofrenda de pecado para por lo menos cubrir ese pecado temporalmente y temporariamente. El único pecado, es la única manera que uno puede ser, vamos a decir, perdonado y recibir la misericordia de Dios por esos pecados, es nada más acercarse a Dios y rogar por su misericordia. Y basado en como leímos en Romanos capítulo 3, basado en la misericordia, basado en las riquezas de la misericordia de Dios, Dios perdona ese pecador arrepentido con esos pecados intencionales. Y solo el sacrificio de Cristo, como para todo también, todos los pecados, solo el sacrificio de Cristo que va a venir luego pagará la pena de esos pecados intencionales, de esas rebeliones, para quitarlo eternamente, perdonarlo eternamente. Y es solo el sacrificio de Cristo que pueda lograr eso. Por eso leímos ahí en Romanos capítulo 3 que Dios es justo
y se comprobó ser justo en perdonando los pecados antemano, cuando todavía no se había encarnado el Hijo, cuando todavía no había el sacrificio del Señor Jesucristo. Dios, sin violar su santidad, pudo todavía mostrar misericordia y perdón y quitar pecados, perdonar los pecados eternamente, espiritualmente, porque él iba a proveer ese sacrificio de su Hijo. Y hubo ese sacrificio. Entonces David, sin todavía tener ese sacrificio ya realizado por el Señor Jesucristo y sin ninguna provisión en la ley por este pecado, estos tipos de pecados de rebeliones, pecados intencionales, todavía dice, hay perdón. En sí, la imagen que él usa aquí es que son elevados, son llevados. Esa es la idea, la imagen que él escribe ahí en el texto original. En sí, el texto original enfatiza eso. Bienaventurado aquel perdonado o llevado sus de transgresión. El perdón de Dios es enfatizado. En los dos versículos ahí, la acción de Dios, del perdón de Dios es enfatizado. En otras palabras, Dios perdona al quitar de vista la carga de la rebelión y con ello su culpabilidad. Entonces hay una gran alegría, una gran bienaventuranza. Es la persona que es perdonada, cuya culpa es quitada por Dios. Una gran alegría llega a esa persona y están en una situación, en un estado espiritual donde son bienaventurados, son exitosos. Vemos la segunda perspectiva. Y la segunda perspectiva es en cuanto a la profundidad del pecado de la persona y lo más profundo es el perdón de Dios, es que dice ahí, bienaventurado es el que cubierto su pecado. Aquí ahora sí está hablando del pecado que sabemos como algo general, es la falta de la marca, un alejamiento del verdadero camino. El camino es la revelación de Dios, de sus estándares. Y así entonces cualquier acto que no esté o que llega a cumplir con los estándares santos de Dios, entonces es pecado. Romanos 3:23. Todos nosotros hemos pecado y somos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Podría ser cualquier pecado, un pecado de ignorancia, un pecado de premeditación. No importa, pero debido a que cada persona no cumple con el estándar de Dios, cada persona debe buscar el perdón de Dios. Y eso es cada uno de nosotros. Pero vemos aquí que existe el perdón. Hay perdón. Bienaventurado ese que es cubierto su pecado. En otra palabra, esto significa que el pecado, cuando es perdonado, está oculto, pero no en la manera que Dios está ignorando lo malo que es el pecado, pero que es fuera de la vista en la imagen, que ya no es causa o puede ser causa de su culpa o para tener miedo de ser condenado. En otra palabra, cuando Dios perdona tu pecado, el pecado es removido. Dios nunca volverá a mencionarlo para condenarte, para repetir o volver a resucitar los cargos contra ti. Eso es una buena lección para saber lo que es el perdón entre nosotros. Cuando decimos que perdonamos a alguien, estamos diciendo,
ya yo no voy a usar esa ofensa contra ti, porque te perdono por esa ofensa. Entonces, Dios no pondrá tu pecado contra ti en esta vida ni en la otra. Entonces, otra vez, bienaventurado o bienaventurada es esa persona, y gran alegría llega a esa persona cuyos pecados están cubiertos, perdonados. La tercera y la última perspectiva de la profundidad del pecado de una persona, y lo más profundo es el perdón de Dios. Vemos ahí que no solo que cada persona se revela contra Dios, que cada persona falta la marca de la santidad de Dios, pero vemos que cada persona también comete iniquidad o iniquidades. Es un criminal con respecto a la ley de Dios. Eso es lo que indica aquí la palabra de iniquidad. Es una distorsión, un comportamiento perverso, una criminalidad o falta de respeto a la voluntad divina. Se centra en algo malo, pervertido, pero no necesariamente en la cosa de inmoralidad, pero es donde hay un camino recto. Si vamos a decir que la santidad y la justicia de Dios es un camino recto, esto es ya un camino que ya es no recto, pero doblado, distorsionado en la manera que uno está viviendo. Entonces, esa es la profundidad de la pecaminosidad de una persona cuando comete pecado. Pero cuán más profundo es el perdón de Dios. Porque dice aquí, bienaventurado el hombre a quien, o la persona a quien Jehová no culpa de iniquidad. El lenguaje que usa aquí es un lenguaje, utiliza un lenguaje de registros, de contabilidad. Este es el mismo significado que se ve en Génesis capítulo 15, versículo 6, cuando dice que Abraham creyó en Dios, y lo leímos en Romanos 4, y Dios lo contó, justificó a Abraham como justo. Entonces se habla aquí que Él no imputa más los pecados perdonados contra nosotros para nuestra condición, para nuestra condenación. En otras palabras, ya esto significa que ya nuestros pecados no están en el registro de Dios. Cuando eres perdonado, el registro de tu culpa se ha ido. Dios no los volverá a traer para restablecer tu veredicto de culpabilidad y tu condenación. Y eso, por eso leí Romanos capítulo 4, porque Pablo cita ahí estos versículos para enfatizar que al fin lo que pasa con el perdón de Dios al pecador es una justificación. Porque todavía prácticamente, todavía pecamos, ¿verdad? No somos personas perfectas, todavía no somos glorificados. Pero posicionalmente, delante de Dios, ya somos justos. Pero no con nuestra propia justicia, porque somos destituidos de la gloria de Dios. Hemos pecado y no podemos justificarnos por nuestras obras, porque cualquier obra que hacemos ya todo es contaminado con nuestro pecado. Entonces, ¿con qué justicia somos justificados? ¿Con qué justicia somos imputados justicia? ¿Y quién fue imputado con nuestra deuda, con nuestro pecado? El Señor Jesucristo. El gran intercambio ahí por la obra, por la vida y la obra del Señor Jesucristo, la obra de su muerte en la cruz. Que Dios imputó nuestros pecados a Él, aunque Él no fue un pecador, Él fue el único hombre justo que vivió y va a vivir en este mundo, en esta tierra. Pero para cualquier persona que entonces
cree en Él para su salvación, Dios imputa la justicia de Cristo a su cuenta. Somos revestidos con la justicia de Cristo y ya Dios no nos ve solo a nosotros, pero Él ve la justicia de Cristo cuando Él ve a nosotros. Ese es el lenguaje de justificación que se ve aquí en Salmo 32 y en versículo 2 y también en versículo 11, cuando se habla, alegraos en Jehová y gozaos justos. No está hablando de personas que viven perfectamente justos, son esos que han sido justificados por Dios. Y claro, viven ahora dedicados a Dios, pero eso fue iniciado con su justificación. Y cantar con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Entonces, si uno ha recibido esta gran profundidad de pecado que cubre tu pecado, que ya Dios no impute tu pecado a tu cuenta, que Dios quita tu pecado para entonces tú tener paz con Él y recibirlo. Y si tú eres creyente, confesarlo para que puedas todavía seguir adorándolo y servirlo en tu vida sin la obstrucción de tus propios pecados. Entonces la consecuencia, el deseo y hasta el mandato es, tienen que darle gracias a Dios, tienen que ser felices en Dios. ¿Hay otra razón en este mundo que te puede traer felicidad, más felicidad? ¿Seguro? ¿Y por qué no somos más felices que somos ahora? No importando las situaciones, no importando las circunstancias, sean malas, sean buenas, no hay ninguna situación que trae más felicidad que estar bien con Dios, tener paz con Dios a través de la gracia de su perdón. Eso es nuestra necesidad más grande y Dios lo cumple. Claro, dice aquí ya al final de versículo 2 que si uno va a confesar, si uno va a mostrar arrepentimiento, tiene que ser genuino. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En otras palabras, hay sinceridad ahí. Dios sabe si la confesión es genuina o si la persona simplemente está pasando por una emoción, un movimiento confesional, pero sin la contristeza por el pecado o el deseo de cambiar, de tener un cambio en su vida. Por otra parte, hay perdón para total para quien admite y confiese honestamente su culpa y es liberado de la condenación de Dios. Entonces, la Biblia habla que hay perdón. Hay pecado en nosotros, pero hay perdón. Y eso lo vemos constantemente. Una y otra vez hay perdón para aquellos que verdaderamente se arrepienten. Así cuando recibes el perdón de Dios, hay una gran alegría. Todo está bien con tu vida. Todo está bien. Dígame otra situación que es mejor que ser perdonado por Dios. Y todo esto es posible porque Cristo murió en nuestro lugar y llevó la ira del Padre para pagar el castigo, la pena que merece nuestra vida para poder recibir el perdón de Dios. Dice aquí en 1 Juan capítulo 2, versículo 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también
por los de todo el mundo. Amén. Amén. Vamos entonces a celebrar eso por la Santa Cena. Entonces le voy a pedir a los hombres que reparten los elementos de la Santa Cena.